¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Transformando una Región, proyectando desde el presente el futuro del oriente antioqueño. Como lo hemos venido diciendo durante el transcurso de esta semana, se acerca el día de las elecciones. Estamos prácticamente en la recta final para las elecciones del 30 de octubre y decidir quiénes serán los próximos gobernantes de los municipios del oriente antioqueño, el nuevo gobernador de Antioquia, concejales y diputados que nos representarán en el oriente antioqueño, en cada municipio y en Antioquia. Hoy tendremos invitados especiales. Esto es Transformando una Región. Bienvenidos. Nuestro enfoque central hoy será el municipio de Río Negro y hemos vivido varias dificultades en el tema de servicios públicos, calidad de agua, esquema tarifario, pero hoy en este programa especial que realiza el canal CNC y Transformando una Región tenemos dos invitados especiales. Por un lado está el señor Luis Diego Vélez Gómez, quien es ingeniero, economista, profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y es director de planeación municipal en Río Negro. Y por otro lado pues también tenemos al señor Hugo Parra Galeano, quien es candidato a la alcaldía del municipio de Río Negro, con quien estaremos también pues debatiendo y conversando estas dificultades y este tema de servicios públicos domiciliarios y de calidad de agua, como lo decía, esquema tarifario, el mínimo vital y los acueductos rurales y urbanos. A esta hora entonces los saludamos a cada uno de ustedes. Luis Diego Vélez Gómez, bienvenido a Transformando una Región, muy buenas noches, y doctor Hugo Parra Galeano, candidato a la alcaldía de Río Negro, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy gratificado con esta invitación porque nos da la oportunidad de debatir un tema central que creo que está a la base de lo que es una moderna estructura municipal. Doctor Hugo. Gracias, Dani. Un agradecimiento muy especial al CNC, a usted, Dani, por esta invitación a este importante programa, y un saludo muy especial a todos los televidentes por estar pendientes de Transformando una Región. Bueno, primero que todo quiero aprovechar que el señor Luis Diego Vélez, pues exdirector de planeación del municipio y que conoce mucho ese tema de esquema tarifario. ¿Cuál es la situación que vive en ese momento el municipio de Río Negro en tema de acueducto, en tema de agua, en tema de esquema tarifario? Sí, permítame como marco de referencia dar dos datos. Actualmente los rionegreros están aportando de su ingreso el 22% a la cobertura o al pago de los servicios públicos. La norma a nivel internacional está en el 9%, con lo cual se quiere significar que por cubrir los servicios públicos, que son condiciones fundamentales de vida, se están desplazando otros gastos que son fundamentales, como la salud, la vivienda y la educación. Eso está incidiendo terriblemente en un acentuamiento de los niveles de pobreza de la población. Estamos hablando que prácticamente las personas de Río Negro están pagando más por servicios públicos que, por ejemplo, por alimento o por viviendas. Dentro de la estructura de gastos que han dado reconocidas escuelas económicas, dicen que el 30% del ingreso debe ir destinado a la vivienda, el 20% del ingreso debe ir destinado a la educación y el 8 o 9% debe ir a servicios públicos. Ya se ha invertido, el 22.3% está destinado a servicios públicos, con los cuales se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, la educación y la salud. O sea que prácticamente estamos entrando en lo que podría considerarse los niveles de riesgo humano. Abogado Hugo Parra Galeano, estamos diciendo entonces que con estas cifras pues los rionegreros están dejando de comer por pagar servicios públicos. ¿Qué piensa usted con respecto a este tema? Bueno, efectivamente hoy en día el tema de los servicios públicos es una problemática bastante grande que se vive en los diferentes municipios. Es alarmante esa cifra, un 22.3% significa que de un salario mínimo una familia está disponiendo de más de 110.000 pesos para pagar servicios públicos. Eso es algo que es inconcebible. O sea, la gente o paga servicios públicos y definitivamente no come, ni puede hacer ninguna otra o suplir otra necesidad básica. Pero esa no es la problemática de fondo tampoco que se está viviendo. El problema es por qué la gente está pagando esas tarifas tan
tan supremamente altas. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar cuál es la eficiencia, cuál es la eficacia con la que se está trabajando al interior de las empresas de servicios públicos. Y podemos ver que hay unas altas tarifas que es un fruto precisamente de la gran burocratización que tienen estas empresas, por ejemplo, ¿cierto? Permítame una interferencia, señor periodista. Lo que acaba de decir el candidato, el doctor Hugo Parra, llama mucho la atención a los académicos e investigadores, porque lo que está mostrándose es que las tarifas son tarifas quiebra hogares. Y por lo que percibo en la argumentación del candidato, lo que se está soslayando es que la solución se puede dar al interior del manejo de las mismas empresas de servicios públicos. Le puedo dar un dato que me resulta sumamente escandaloso. Río Negro no tiene estrato 6 y son muy pocas los usuarios que están en estrato 5. Esos dos estratos deben ser contributivos bajo el esquema de subsidios cruzados para subsidiar a personas definitivamente con incapacidad de pago, porque carecen de empleo o porque su nivel de ingresos o porque el tamaño de la familia no les da para asegurar un mínimo de servicios públicos. Si nosotros fuéramos a buscar las causas, tendríamos que decir que Río Negro en específico y el Oriente muy en particular, que son unas fortalezas en agua, acá una familia de estrato 3 paga más que una familia de estrato 6 en Medellín en servicios públicos. Y si vamos a ver, si aquí deben haber estratos contributivos, por ejemplo hay familias de Llano Grande que pueden ser de estrato 19 y están agrupados y codificados en los estratos 3 y 4, con lo cual se están acaparando, permítame el término, se están chupando los subsidios que deben ir a las clases más desvalidas. Bueno, eso indiscutiblemente lo que quiere decir es que en Río Negro las clases sociales del nivel 0, 1, 2 y 3 son los que están prácticamente sosteniendo las empresas de servicios públicos. Por eso yo creo que ahí es donde con mayor razón se le debe dar un muy buen manejo a los recursos que se proveen por el tema de los servicios públicos. Nosotros estamos facturando, por ejemplo, en Aguas de Río Negro de 800 a 1.000 millones de pesos mensual, que eso es una cifra supremamente importante que nos podría dar la posibilidad de generar un agua de muy buena calidad, de empezar a hacer unas inversiones importantes para hacer mantenimiento de las redes de acueducto, de hacer inclusive reposición de redes, porque hay unas redes que están llevando el agua hasta los hogares que son cancerígenas, otras que las compró un exalcalde a Ecopetrol y que llegan las aguas supremamente sucias al interior de los hogares y contaminadas. O sea que adicional a que pagamos unos altos costos por las tarifas de los servicios públicos, tenemos una muy mala prestación del servicio. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar como alcaldes y más como alcaldes, como gerentes del municipio de Río Negro, a hacerle una reingeniería a Aguas de Río Negro. Tenemos que volver a organizar una empresa supremamente sólida que la podemos hacer en asocio con varios de los municipios del Oriente, porque no podemos permitir que empresas públicas se nos venga a apoderar del recurso más preciado que tenemos, que es el agua. Permítame, señor periodista, lo que pasa es que el candidato está tocando un tema que no se le ha dado debate político y que es ahí donde debe estar su verdadero tratamiento. Acá, en una manera como muy en forma muy escondida y muy velada, se formalizó una empresa regional de servicios públicos. En esa empresa entran como socios Envigado, Empresas Públicas y el municipio de Río Negro, con la categoría de ser una empresa regional de servicios públicos. Permítame llamar la atención sobre eso. Eso tiene más las características de un rapto a nuestros recursos naturales, porque primero, de regional no tiene nada. Esa es prácticamente una empresa para llevarles agua barata, sí, y con economías de escala a los habitantes de Llano Grande. Una empresa regional tendrá que ser estructurada bajo el concepto de cuenca, o sea, asentada para apropiar y utilizar los recursos de la cuenca del Río Negro y Río Nare. Segundo, acá nadie ha elevado su protesta sobre lo que es el raponazo de las empresas públicas sobre los recursos hídricos del Oriente. Las empresas públicas rentan y no pagan
el agua con tasas de uso sobre lo que es los recursos orientales. ¿Sabe usted que el 30% de la capacidad instalada del país, o sea, los 4 embalses mayores del país quedan en el oriente? Y uno pregunta, ¿por qué el oriente tiene bajas coberturas, no solamente de servicios públicos, sino de agua? Se nos ha dicho que el agua no tiene usos consultivos, o sea que el agua que se turbina para generar hidroelectricidad se puede recuperar más abajo, pero lo que no han dicho claramente es que el agua no tiene usos simultáneos. Cuando usted está generando, está haciendo trasvases o desvinculando de las fuentes de agua, no solamente a los acueductos rurales, sino a los acueductos urbanos. Bueno, y por las fuentes hídricas, pues me imagino que en gran riqueza que tienen en el oriente antioqueño, pues deberían de ser un poquito más disminuidos los servicios públicos, tanto de luz como de agua. Pues tenemos las fuentes hídricas, entonces ¿qué es lo que está pasando y por qué nos están cobrando más de lo que se paga en la ciudad de Medellín? Claro que sí, y adicional a eso, que tenemos un dato supremamente importante: Río Negro no es carente de agua. Río Negro tiene unas fuentes de agua supremamente grandes. Río Negro tiene aguas subterráneas supremamente bondadosas. Tenemos el río Negro, tenemos las diferentes quebradas que atraviesan el municipio de Río Negro, de donde se abastece la gran represa del municipio. Adicional a eso, tenemos municipios vecinos como el Carmen, que tiene agua por montones, y el doctor Luis Diego Vélez acaba de mencionar una cifra supremamente importante: el 30% de la energía que se genera en el país la generamos en el oriente antioqueño por la bondad de aguas que nosotros tenemos, y pagamos las tarifas más caras, no solamente del oriente, sino de Medellín y tal vez de Colombia. Entonces tenemos que empezar a equilibrar. Tenemos que empezar a hacer unas empresas eficientes, bien manejadas, despolitizándolas, desburocratizándolas y llevando que las personas que manejen estas entidades lleguen allá por meritocracia más que por política, porque resulta que cuando se le mete política a entidades de esa naturaleza, lo que llevamos es ineficiencia por parte del Estado. Yo creo que ahí tenemos que ser responsables, ahí tenemos que mirar la posibilidad de que sea un gerente de las mejores calidades para que empecemos a reestructurar esa empresa o a hacer una nueva, pero que no salga la empresa de servicios de acueductos del municipio de Río Negro y mucho menos del oriente antioqueño. Bueno, abogado Hugo Parra, esta es su propuesta como candidato a la alcaldía del municipio de Río Negro. Me gustaría saber cuáles piensa usted, como experto y como ingeniero en este tema, cuáles podrían ser las soluciones para darle fin pues, a esta inequidad. Bueno, a mí me sorprende que haya un candidato que se dé cuenta que estos temas son de tratamiento político, no son de tratamiento técnico ingenieril. O sea que le agradezco su clasificación, pero aquí hay que advertir una cosa: las tarifas de servicios públicos son precios políticos, y así lo han reconocido ciudades, alcaldes de ciudades como Nueva York y analistas del más considerado estatus académico. Si eso es así, permítame, yo le hago una especie de cordial confrontación al candidato. Si eso es así, señor candidato, usted no ha observado, y usted como simple ciudadano debe darse cuenta, que la burocracia se transmite o se refleja en altos costos administrativos, y los costos administrativos son partes del cargo fijo. O sea, que la politiquería la están pagando los usuarios. Y lo otro es que ya, en cierta manera, uno por estar en un municipio tiene la clasificación de usuario, con lo cual quiere decir que usted es un pagador de tarifas de servicio público, ni siquiera se le da la consideración de ciudadano. Acá las tarifas de servicios públicos de Río Negro tienen una cosa muy grave, y es que el 96% de los ingresos recaudados por tarifa los pagan estratos 1, 2 y 3, con lo cual se quiere advertir que el estrato 5 no es contributivo. Segundo, la industria se autoprovisiona, con lo cual quiere decir que la industria usa nuestras aguas, la gran industria, porque los pequeños comerciantes y los pequeños industriales son hasta muy racionales en el uso de los bienes públicos. Y lo que quiero yo advertir con eso es que aquí en Río Negro han sucedido las peores aberraciones. Me da mucha pena, señor candidato, pero yo le tengo que decir que la manera como se nombra el gerente
de la empresa de servicios públicos de Río Negro es hasta escandalosa, porque personas que no tienen ninguna preparación en este tema pasan automáticamente bajo la correa política a gerenciar la empresa de servicios públicos de Río Negro. Y yo he hecho un estudio que cuando quiera se lo entrego. Río Negro es de los municipios del oriente de los que tiene una relación más alta entre costos administrativos y costos operativos. El fuerte de los costos debería ser costos operativos, pero no, aquí son costos administrativos, con lo cual quiere decir de que desplazando incluso personas de los niveles administrativos a niveles operativos se mejoraría el servicio de Río Negro, que no es de los más buenos. Y segundo, yo creo que usted, que ha sido un ferviente promotor de causas sociales, debe haberse dado cuenta de que aquí hay gente que se hace elegir políticamente para después demandar al municipio. Yo tengo una cifra y estoy dispuesta a sostenerla públicamente, y es de que los montos de las indemnizaciones a gerentes que pasan rápidamente por la empresa de servicios públicos de Río Negro y que después la demandan, esas indemnizaciones alcanzan a más de 570 millones de pesos. ¿Sabe qué son 570 millones de pesos? Son casi las redes para un barrio subnormal. Eso me parece un pecado, eso es un costo de oportunidad muy alto que estamos pagando los rionegreros por la ineficiencia. O sea que yo le quería decir al candidato, ¿usted qué apreciaciones tiene como estos? Porque yo creo que una responsabilidad de un candidato es mover los servicios públicos hacia soluciones políticas, porque ahí es donde están las verdaderas soluciones. Bueno, ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de que verdaderamente las tarifas que nosotros pagamos por servicios públicos son netamente fruto de la politiquería que se vive en el municipio de Río Negro, es verdad. Sí, mire, son tres gerentes que se han llevado alrededor de 570 millones de pesos vía indemnización. Eso se tiene que trasladar a la tarifa, porque eso lo pagamos los ciudadanos, primero. Segundo, a mí me parece que hay otro punto que es mucho más delicado también. El gerente de Aguas de Río Negro se gana un buen salario, pero adicional a eso, cada mes le dan un famoso bono Sodexo Paz para que vaya a mercar por 1,5 millones de pesos. Eso sale de la tarifa de los rionegreros. O sea, que fuera del salario le están encimando más plata. Y adicional a eso le dan vehículo para que se traslade no solamente en Río Negro, sino para donde quiera, porque no manejamos de una manera racional todo lo que tiene que ver con la empresa, sino que como nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Ahí es donde tenemos que llevar a la alcaldía una persona responsable. Mire, cuando yo fui presidente de Aguas de Río Negro, iniciando esta administración, lo primero que propuse fue la manera como se elegía al gerente de Aguas de Río Negro, porque resulta que nosotros en 15 días vamos a tener nuevo alcalde. Queriendo Dios va a ser Hugo Parra Galeano, y resulta de que el alcalde actual, el 24 de diciembre de regalito, nos deja al otro gerente. Entonces, si es una persona incompetente, que no sabe nada del tema, que el alcalde no se encuentra con él, que no tiene ningún contacto ni ninguna sinergia con él, entonces nos tocaría sacarlo y volver a indemnizarlo. No podemos. ¿No tiene la potestad del nuevo alcalde de nombrar el gerente de Aguas de Río Negro? No. El próximo gerente de Río Negro por los próximos 2 años lo elige el alcalde actual el próximo 24 de diciembre. Entonces mire que de ahí parte también la misma irresponsabilidad del manejo de las empresas. Yo creo que un alcalde debe de llegar con su equipo de colaboradores, y para empezar a ponerle orden al municipio, pues obviamente hay que establecer unos criterios que permitan determinar que el nuevo gerente de Río Negro llegue más por meritocracia que por burocracia o por politiquería. Ahí parte la responsabilidad de nosotros, y de empezar a depurar mucho de la parte politiquera que se maneja. Mire, hoy en día da tristeza, no solamente son esos parámetros, sino que adicional a eso se está colocando gente en este momento que garantice 50 o 100 votos, independiente de si hay uno con qué pagar. Sí, entonces mire la irresponsabilidad con la que estamos manejando. Nosotros no podemos manejar una empresa de esta naturaleza, que presta un servicio tan importante como es el de suministrar el líquido más preciado que podemos disfrutar todos los seres humanos, que es el agua, de esa manera. Por el contrario, lo que hay que garantizar, doctor Luis Diego Vélez y Dani, es no solamente calidad en el agua, sino que tenemos que empezar a trabajar el mínimo vital, porque el agua se constituyó ya en un derecho fundamental, y todos los ciudadanos deben de tener como mínimo, siquiera de 10 a 15 metros cúbicos de agua gratis para el mantenimiento de su familia. Permítame, señor periodista, que se me está volviendo emocionante esta conversación, y por primera vez veo que aquí un candidato le da tratamiento político y debate y sube este tema a una verdadera consideración ciudadana. El candidato Hugo Parra ha mencionado el mínimo vital.
el mínimo vital no solamente es un tema económico, es un tema de justicia distributiva y es un derecho fundamental. Creo que usted es abogado, señor candidato, y usted lo debe entender así. Medellín empezó con el mínimo vital. Ahora, yo fui, entre otras cosas, de las personas que estuve en el diseño de ese sistema de provisión del mínimo vital, y esto ha sido altamente exitoso en Medellín, incluso para evitar fugas de agua, porque usted sabe que vivir es consumir agua. Lo mínimo que puede, como dice el candidato, uno puede renunciar a muchas cosas en esta vida, pero menos al agua. Sí, sí. O sea que es el servicio público rey, como usted lo advierte. Segundo, el agua tiene una característica fundamental y no nos hemos dado cuenta en términos de cohesión social, que es el recurso más socializante. O sea que, permítame, yo lo desplazo un momentico para hacer una pregunta al candidato. ¿Qué haría usted con los acueductos comunitarios que ahora están pasando de ser la más clara muestra de capital social a empresitas constreñidas donde se les va a cobrar impuesto de industria y comercio, tasas contributivas, y afiliarlos y meterlos en ese régimen asfixiante que es un modelo urbano de la ley 142. Usted, señor candidato, y se lo digo con todo respeto, debe pensar en el enorme capital social que tienen los acueductos comunitarios de Río Negro y que han sido fundados, dirigidos y con calidades de agua mucho mayor que la empresa de aguas de Río Negro. Eso es un tesoro que hay que cuidar y que uno no puede atropellar cobrándoles impuestos de industria y comercio, cuando aquí en el oriente no les cobra impuestos de industria y comercio a las empresas públicas que tienen la industria hoy más poderosa y, entre otras cosas, es el commodity transable externamente que más divisas le va a generar al país. O sea, perdone mi vehemencia, señor candidato, pero ¿qué piensa hacer usted, y perdone usted, señor periodista, frente a ese enorme conglomerado de comunidad y de recursos socializantes que hay en los acueductos veredales, los acueductos comunitarios y los acueductos rurales? ¿Cuál será su tratamiento? Anexándole la intervención del ingeniero Luis Diego, pues que podemos mencionar que también hace parte casi ya del 50% del acueducto en todo el municipio de Río Negro. Es correcto, Dani. Ya nosotros hemos en algunas oportunidades hablado de manera somera sobre el tema, pero hoy de verdad se vuelve apasionante la conversación, porque cuando uno habla pues con personas que conocen mucho del tema, pues uno se va empapando mucho más y se va volviendo mucho más responsable frente a la situación. Bien lo dice usted, Dani, el 46% del suministro de agua en el municipio de Río Negro lo hacen esas grandes empresas comunitarias, los acueductos veredales. El 56% lo presta Aguas de Río Negro, y tiene usted toda la razón, presta agua de mucha más calidad un acueducto veredal que el mismo Aguas de Río Negro. Entonces, si en esas circunstancias estamos, yo creo que no podemos seguir asfixiando los acueductos veredales, ni más faltaba. Por el contrario, hay que darle la mano. Yo creo que ese impuesto de industria y comercio tenemos que entrar a revisarlo, porque a mí sí me parece supremamente grave que si ni empresas públicas la están grabando con el impuesto de industria y comercio, ¿cómo vamos a grabar a un simple acueducto? Por el contrario, hay que llevarle, hay que darle la mano, hay que seguir comprándole tierras para que haga reforestación y que nos cuiden las cuencas hidrográficas y nos cuiden los nacimientos de agua. Nos toca darle la mano para que ellos también empiecen a ampliar cobertura en las partes donde ellos tienen su competencia y su red de acción, ¿cierto? Y que eso siga siendo un patrimonio de todos los rionegreros, porque yo creo que si algo se ha hecho para hacer comunidad, para hacer sociedad, para socializar algo tan importante como el agua, los han hecho las juntas de acción comunal y los acueductos veredales. En eso tiene toda la razón, y daremos todo el respaldo de estas instituciones para que sigan saliendo adelante, porque ahí hay un servicio que está prestándose con mucha más eficiencia, con mucha más eficacia que el mismo Aguas de Río Negro. Por eso tenemos que empezar a transformar Aguas de Río Negro para que podamos volvernos aliados de estos acueductos. Así es que los tenemos que llamar aliados, y no buscándolos de pronto
para que de manera descarada los traigamos a Aguas de Río Negro y que se los vayamos entregando a otra empresa, ni más faltaba. ¿Hasta qué punto, candidato, puede llegar la inyección de presupuesto público a estas entidades? Bueno, eso hace parte de las gestiones que haga el gobernante. Usted sabe que el presupuesto de un municipio es demasiado limitado, pero hay muchas entidades que hacen o que tienen recursos para disponer de estos acueductos. Cornare, por ejemplo, es una entidad a la que hay que presentarle unos grandes proyectos para que trabajemos de la mano de los acueductos. El municipio tendrá que disponer de parte de los recursos que tiene. La gobernación de Antioquia también nos tendrá que dar la mano. El Ministerio de Medio Ambiente nos tendrá que dar la mano para poder jalonar una muy buena suma de dinero que permita fortalecer todos estos acueductos veredales. Mire, señor periodista, yo quisiera ahora intervenir porque el candidato me ha dado una oportunidad. Dentro de la Ley 99 del 93 hay un artículo, si mal no estoy es el artículo 45, que coloca como obligación de los alcaldes invertir el 1% de los ingresos corrientes en la compra de franjas donde hay nacimientos de agua. Eso Río Negro no lo ha hecho y hemos tenido alcaldes que campesinos. Es decir, hay campesinos que desconocen que lo fundamental para un agricultor, para la agricultura campesina es el agua. Sí, el agua. La agricultura consume algo así como el 65% del agua, pero ahora no es la agricultura de minifundio, de pequeños campesinos los que nos dan los alimentos, los que están consumiendo el agua. El agua se está siendo consumida por las grandes empresas de caficultores que tampoco pagan tasas de uso. Y ahora usted me da la oportunidad para decirle una cosa. Las fuentes de agua en un 70% están en los páramos y en los humedales. Y acá no se les ayuda a quienes producen el agua, que son los campesinos de las cuotas superiores. Yo me atrevo a sugerirle respetuosamente, ahora que usted me da la oportunidad, de que aquí no hay que hacer nada nuevo, sino cumplir la ley. Señor candidato, si usted llega a la alcaldía y me simpatizaría mucho que usted llegara por la conciencia que tiene este tema y dedica el 1% de los ingresos a cumplir ese acuerdo y hace que en el oriente los grandes industriales y las grandes empresas agrícolas, o sea, los floricultores, paguen las tasas de uso, usted tendrá con qué pagarle a los campesinos las tasas ambientales para que le cuiden el agua, para que le reforeste. Y estoy tal vez en forma abusiva interviniendo en un tema. Creo que a nivel de catastro merecerían también un tratamiento muy especial. Bueno, muy bien, para que respondamos la respuesta los invito para que vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más Transformando una Región. El Directorio Liberal del municipio de Río Negro te invita a votar. Hola, amigo rionegrero. Soy Hugo Parra Galeano, candidato único a la alcaldía del municipio de Río Negro por el Partido Liberal. Te invito para que este próximo 30 de octubre ejerzas tu derecho al voto. Recuerda ubicarte en el tarjetón a la alcaldía de Río Negro. Cuando tengas identificada la casilla que vas a marcar, por ejemplo, la número 1, traza una X sin salirte del recuadro. De esa manera garantizarás que tu voto no sea anulado. Ten presente votar a conciencia por tu candidato. Tu voto cuenta y suma para que Río Negro tenga mejor calidad de vida. Así que este 30 de octubre te invito a votar. Hugo Parra Galeano, alcalde. Regresamos a Transformando una Región y con ese conversatorio con el señor Luis Diego Vélez Gómez, exdirector de Planeación Municipal, ingeniero y economista, y también pues como invitado especial el candidato a la alcaldía de Río Negro, el doctor Hugo Parra Galeano. Hablábamos entonces de las problemáticas que viene teniendo el municipio de Río Negro en cuanto al tema de servicios públicos, pero para que vamos redondeando ya ese tema y vamos cerrando, ¿qué se le va a garantizar a las familias de los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Río Negro en la alcaldía de Hugo Parra Galeano?
Bueno, yo creo que aquí el tema fundamental y básico era el que tocábamos al inicio de nuestra conversación, y es garantizarle a todos los rionegreros de estos niveles 0, 1, 2 y 3 el mínimo vital. Ese mínimo vital, ya lo habíamos hablado, el agua se convirtió en un derecho fundamental, y como derecho fundamental le tenemos que garantizar un mínimo de agua a todos los ciudadanos rionegreros para que de esa manera ellos puedan hacer sus alimentos, puedan tener aseo en sus viviendas, puedan disponer de ese líquido para todo lo que se necesita al interior del hogar sin costo. Los primeros, más o menos, podría estar, ahorita está en reglamentación la ley en el Congreso, de la ley que sale del Congreso de la República frente al mínimo vital, está en reglamentación y parece ser que va a quedar más o menos, doctor Luis Diego, entre 12 y 15 metros cúbicos el mínimo vital. Si tenemos en cuenta que 1 metro cúbico son 1000 litros de agua, entonces podríamos determinar que con esos 12 metros cúbicos una familia de más o menos 5 personas puede satisfacer su necesidad en un mes, y eso tendrá que ser gratis. Esto nos va a ayudar primero a tener un muy buen manejo del agua al interior de los hogares, porque tendrá que ir acompañado de unas grandes manifestaciones culturales o de educación al interior de los hogares, de cómo hacemos para no derrochar el agua en el jardín, en el lavado del vehículo, en tirar el agua, pues que se trata bien en Aguas de Río Negro a hacer el aseo de la casa, sino que de pronto podamos buscar recircularización del agua, aprovechamiento de las aguas lluvias. Hay que hacer una cantidad de pedagogía que nos permita optimizar ese líquido tan preciado. Quien sepa utilizar bien el agua va a tener la posibilidad de rebajar muchísimo lo que está pagando por servicios públicos. Quien derroche agua, pues obviamente también tendrá que ser castigado, ¿cierto? Y se le cobrará una tarifa supremamente alta. Doctor Luis Diego Vélez, es lo que nosotros pensamos que dentro de nuestro programa de gobierno puede ser lo efectivo para esas familias. Discúlpeme un momento, tomando como modelo otras entidades de servicios públicos del Oriente y de Antioquia, pues se asume que el costo de esos estratos subsidiado sería subsidiado por los otros estratos más altos y por el estrato comercial. En ese caso, ¿el costo que no asumiría la administración Aguas de Río Negro o sería subsidiado por estos otros estratos más altos? No, mire, es que eso tiene una magia. El hecho de usted dar ese mínimo vital y de hacerlo, de acompañarlo de una pedagogía y de una educación al interior de los hogares, eso nos daría la posibilidad de que se empiece a ahorrar agua. Se empiece a ahorrar agua por cantidades. Y antes saldríamos, es por el contrario, ganando plata. O sea, si yo le doy ese mínimo vital a usted, pero yo me doy cuenta que usted está con esa agua lavando el carro, echándole al jardín y todo ese tipo de cosas, por el contrario, lo tenemos es que o sancionar o decirle que le vamos a cobrar una tarifa superior. ¿Sí me entiende? Tenemos que trabajar mucho el tema de la reposición de redes para evitar que ese 49% que en este momento está de pérdida de agua en el país, reducirlo a su mínima expresión. Las empresas pueden, o al menos los estándares que hay nacionales e internacionales de pérdida de agua están más o menos entre el 18 y 20%. En Río Negro, tengo entendido, están alrededor de un 35-40% las pérdidas. O sea que también tenemos que trabajar el tema de la reposición de redes para ahorrar agua. Entonces esto aquí se trata de ahorrar, se trata de educar, se trata de trabajar de la mano de las comunidades para que nos permitan hacer una muy buena utilización de ese gran recurso que es el agua, que es del único que no podemos prescindir. Bueno, ingeniero, su intervención. Esta exposición que ha hecho el candidato Hugo Parra llevaba un lenguaje académico y no es pedantería. Esto es lo que en un lenguaje académico se llama la gestión integral de los recursos hídricos. Ese es un programa que ya está siendo desarrollado desde el más alto nivel de las Naciones Unidas hasta asociaciones privadas como la Asociación Mundial del Agua. Me parece advertir que el candidato, ante su pregunta, lo que dice es de que este programa del mínimo vital, además de cumplir un derecho humano fundamental, lo que va a hacer es colocar en el centro de la discusión la eficiencia en el manejo de recursos, y ello es así. Por lo que oigo decir el candidato, y creo que esa es la cifra, a nivel nacional el 49% del agua son pérdidas o agua no contabilizada. Si en Río Negro, supongamos, tomemos el dato que da el doctor Parra, que en Río Negro es el 33%, o sea que buenamente se le puede regalar a los estratos 0, 1 y 2, 12 metros cúbicos de agua. O sea, ahí ya está el financiamiento, con lo cual
creo que no se estrujaría para nada la viabilidad financiera de la empresa y antes se ahorraría agua. Pero yo le insinuaría aquí en forma atrevida, señor candidato, de que las empresas de servicios públicos que, como le decía al principio del programa, viven de los estratos 1, 2 y 3, que son los que soportan el peso de la cincha, esos recursos bien manejados, si tuviéramos por lo menos un gerente que conociera el ABC del manejo de los recursos financieros, dejan rendimientos financieros. O sea, usted con esos rendimientos financieros también podría, además de ayudar a financiar ese mínimo vital que usted propone, a otra cosa, y es hacer incrementos de cobertura, porque el agua más cara no es para el que la tiene, sino para el que no tiene. Sepa usted que una motobomba en el barrio Pescadito de Santa Marta, su alquiler vale 180.000 pesos en 2 horas. Entonces, ¿cuánto le costarán 6 metros cúbicos de agua? O sea que Río Negro todavía requiere, como usted lo ha advertido claramente, mucho mantenimiento, mucha reposición de redes, pero sobre todo hay una institución que acá no se ha consagrado, es el Fondo de Redistribución de Ingresos para el Agua Potable, Fondo de Cobertura y Redistribución. Eso es algo que exige la misma ley 142 y que acá no sé por qué, tal vez por imprevisión, por incompetencias o porque hemos tenido mandatarios que no son conscientes de la dimensión de su responsabilidad, no han implementado este fondo. O sea que yo me sentiría muy gratificado si el doctor Hugo Parra pusiera en consideración de que por ley debe existir un fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, porque ya lo ha consagrado la Corte Suprema de Justicia en 2 sentencias. La última es de que a ninguna persona de estrato bajo se le puede desvincular del uso del agua, o sea, desconectar. Le voy a dar un solo dato: en Bogotá el 10% están siendo desconectados y reciben subsidios. ¿Por qué? Porque las empresas han entrado en el juego político. Yo creo que aquí en las últimas alcaldías es más importante la Secretaría de Gobierno y la de Hacienda, la empresa de servicios públicos, que la Secretaría de Gobierno y la de Hacienda. Han convertido el líquido rey, el recurso natural fundamental, que tiene hasta connotaciones religiosas, en un asunto de transacciones vulgares y politiqueras del más bajo cuño. Para ir finalizando pues este tema, quería preguntarle, para el efecto del mínimo vital en el municipio de Río Negro también se requiere de un componente académico, educativo y cultural. Usted decía que hay que incentivar el ahorro. ¿Cómo se piensa hacer también ese tema? Bueno, necesariamente para cualquier transformación, para cualquier implementación de política pública se necesita pedagogía. Nada, absolutamente nada hay que usted pueda implementar si previo a eso no se hace un buen tratamiento académico con las comunidades. A ellos hay que llegarles. Por eso ahí también es supremamente importante un pequeño punto que es el de la cultura. Uno a través de la cultura puede llevar muchas formas de hacer ahorro de agua, entonces por eso hay que volver a rescatar todas esas manifestaciones culturales, de los payasos, del teatro, de los anqueros, de todo ese tipo de cosas que nos permitan llegar a las comunidades de una manera muy agradable y decirles de que si no cuidamos el líquido más preciado, que es el agua, hacia el futuro la guerra no va a ser por la gasolina ni por el petróleo, va a ser por el agua. Por eso hay que cuidarla y hay que darle muy buen tratamiento, y nosotros nos vamos a encargar de que en Río Negro se haga un muy buen uso de aguas de Río Negro y de ese líquido que es el más preciado por todos. En este aspecto se requeriría una mínima inversión para el tema de... Claro, ya había manifestado el doctor Luis Diego que no solamente de las gestiones de Cornare, de la gobernación, del ministerio, adicional a eso la ley 99 establece de que se debe disponer del 1% de los ingresos corrientes del municipio. También tendríamos que trabajarle a ese tema y apropiarnos recursos interesantes para que podamos sacar adelante esta empresa. Y de ser el caso, si se necesitan unos recursos importantes, pues nosotros tenemos planteado otro mecanismo que obviamente hay que ponerlo en la mesa de servicios públicos cuando lleguemos, y es la democratización de aguas de Río Negro para que podamos obtener unos recursos con los que podamos hacer unas grandes inversiones, que esa es otra de las soluciones que también tenemos. Bueno, no sé si con estas palabras del doctor Hugo Parra podemos dar paso al otro tema, ingeniero. Claro que sí.
Déjeme hacer un apunte corto acá. A mí me parece que ese modelo de regionalización de la empresa es un modelo que sigue entregándole lo que es el ahorro de Río Negro y el Oriente a las empresas públicas. Las empresas públicas hoy se comportan con nosotros como un monopolio insensible. Uno pudiera decir que frente a los dos monopolios más grandes que hay en el país, que es el monopolio financiero y el monopolio de la gasolina, es más insensible a las empresas públicas. Las empresas públicas rentan privadamente sobre el patrimonio y sobre nuestros recursos naturales y nos devuelve poco. Lo que nos devuelve es esquemas de altas tarifas. Ahora bajo la figura es que de una empresa regional que prácticamente de regional no tiene nada, es como Aguas de Llano Grande, El Retiro y Envigado, nos quieren hacer entender de que nos van a modernizar los servicios públicos. Les advierto, la presencia de las empresas públicas significa altas tarifas, o si no, examine hoy cuánto paga un estrato 3 de Río Negro frente a un estrato 6 de Medellín. Bueno, y la solución a esta problemática queda en las manos de los próximos gobernantes. Sí, me parece que usted ha hecho un llamamiento muy positivo, señor periodista, y es de que a este tema entre de la agenda política, y entre con seriedad, y entre con personas que conocen de la verdadera dimensión del recurso. Porque al final de cuentas los que terminamos pagando los platos rotos somos los usuarios, los que hacemos uso de los servicios públicos. Bueno, muy bien. Ahora, algo que también va muy ligado con el tema de servicios públicos, y es que el municipio de Río Negro hoy por hoy pues no cuenta con modelos de separación de residuos sólidos. Usted también pues es abanderado en el tema de residuos sólidos, y también quisiera pues que debatiéramos y que conversáramos un poquito en ese tiempo que nos queda con el candidato Hugo Parra Galeano para ver qué modelos podemos comenzar a implementar en el municipio de Río Negro. No tenemos un modelo claro y tenemos la oportunidad de que el nuevo alcalde pues comience a implementar ese tipo de modelos. Bueno, yo no quisiera hablar tanto, pero déjeme contarle dos casos que son irritantes. Yo fui de la Junta de Ribaseo por nombramiento de uno de los candidatos, que fue alcalde en otra época, y me daba tristeza ver la manera como la Ribaseo, en vez de manejar un basurero, que es lo que está manejando ahora, no convertía los residuos sólidos de Río Negro en un parque industrial. Usted no sabe que en Europa, en México, incluso en muchos municipios colombianos, y por ingenieros colombianos y universidades colombianas, han transformado lo que son esos basureros costosos, y que para Río Negro sí que son costosos, porque aquí se llevan las basuras a la pradera en un viaje doble. Aquí se podría decir que es mejor comerse la basura que transportarla a la pradera, por falta de soluciones. La Universidad de Antioquia en un tiempo le estuvo ofreciendo al señor Hernando Ospina una solución, y no sé por qué, si era por incapacidad de interlocución o por qué, no hizo caso de esa oferta para montar un parque industrial de los desechos sólidos. Hoy Río Negro es una ciudad sucia. A 5 metros del parque o en el parque mismo usted ya tiene contaminación por basuras, ya tiene una concentración de aves negras, de perros y de indigentes que contribuyen a volver esta ciudad una ciudad psicológicamente casi que invivible. Y eso se lo debemos a que carecen del mínimo sentido de clasificación de los residuos sólidos y de aprovechamiento industrial, o sea, para generación de empleo, y no solamente para generación de empleo, sino para mantener un mínimo de aspecto agradable de la ciudad. Si nosotros zonificáramos la ciudad, podríamos hacer no solamente separación de los recursos con las mismas comunidades, sino que podíamos hacer aprovechamiento industrial y ahorrarnos ese gasto de un doble viaje hacia el vertedero de la pradera. Segundo, me parece que también aquí dolorosamente le tengo que decir, aquí acomodan el ajedrez burocrático con Aguas de Río Negro y con Ribaseo. Allá mandan a cualquier charlatán que, entre otras cosas, le entrega lo que es un patrimonio municipal a 4 o 5 inversionistas privados, y donde no hay control. Ahí me tocaba ver en las reuniones de juntas directivas
cómo estafan al municipio los inversionistas privados metiéndoles costos de inversiones que son costos del ICI. ¿Y eso por qué? Porque no tenemos un alcalde con el mínimo criterio para discernir cuáles son los efectos de una fuente de financiación frente a otra y qué oportunidades hay en la basura. Sí. Aquí hay gobiernos extranjeros que han prometido entregar los equipos para tratamiento de basura a cambio de bonos verdes. Bogotá ya lo está haciendo. Incluso se podría dar el caso a que a la gente se le podía comprar hasta la basura y esta podía ser una empresa insignia como empresa municipal. Pero no quisiera abonar este tema, lo más me encantaría que el candidato hiciera un pronunciamiento con esto, porque es que duele ver la manera como ultrajan el nivel de vida con lo que es las aguas y los residuos sólidos. Conclusión, falta de voluntad política, ausencia de voluntad política. Candidato. Bueno, yo creo que aquí hay una problemática tal vez más profunda que la misma de Aguas de Río Negro. En Aguas de Río Negro al menos nosotros podemos ir a tomar decisiones en el momento en que lleguemos a ocupar la posición de alcalde. En Río Aseo Total hay una problemática y es que la mayoría accionaria pertenece a inversionistas privados, como lo dice el doctor Luis Diego. Entonces obviamente es un poco más complejo, pero yo creo que está bajo la responsabilidad de nosotros de buscar empresas eficientes que nos permitan llevarle a los ciudadanos un alivio muy sustancial en el tema de las tarifas, porque no solamente son las tarifas altas en luz, sino las tarifas altas en el agua, sino las tarifas altas en aseo, y nosotros, parte de la responsabilidad que tenemos es de ir a buscar empresas lo suficientemente eficientes que nos permitan que los ciudadanos descansen un poquitico de esas altas tarifas. Ahí hay 2 o 3 puntos importantes. Primero, zonificar al municipio de Río Negro sería algo espectacular, porque podríamos inclusive trabajar con las mismas comunidades, con los mismos recicladores y buscar la posibilidad de que se haga una separación en la fuente, que al interior de los hogares nosotros tenemos que llegar de nuevo con el tema de la educación, con el tema de la pedagogía, y que busquemos la posibilidad de determinar algunos días para recoger cartón o todo lo que sea reciclable y otros días recoger ya otro tipo de productos o elementos que genera también la basura, y que todo eso lo podemos volver plata. En resumidas cuentas, el propósito fundamental que nosotros tenemos es que vamos a hacer todos los esfuerzos para que la basura no se siga llevando a la pradera, donde genera unos altos costos y que son trasladados a la tarifa de aseo, y que en última somos nosotros los ciudadanos quienes pagamos esos altos costos. Entonces, en esta semana he tenido la oportunidad de reunirme con varios expertos frente al tema. Pues hoy tengo la grata compañía del doctor Luis Diego Vélez, que es un hombre conocedor de este tema y me da una puntada más para tratar de esto. Pero ayer también estuve reunido con otros expertos y me decían: Hugo, acá en el oriente antioqueño podemos tener un sitio a escasos 10 minutos para ir a hacer un gran parque donde podamos hacer separación de esos residuos sólidos e inclusive convertir la basura en energía, me decían. En energía la podemos convertir, o hacer separación y venderle a las grandes empresas lo que es el cartón, lo que es las botellas, lo que es el aluminio, todo este tipo de chatarra. Todo eso se puede volver energía, todo eso se puede volver plata. O sea que necesitamos es un hombre visionario al frente de la alcaldía municipal, y yo estoy seguro que nosotros tenemos ese enfoque para hacer lo suficientemente rentables esas empresas y que nos permitan alivianarle la carga de servicios públicos a todos los ciudadanos rionegreros. Dan. Candidato, ¿y tenemos presupuesto para poder comenzar a ejecutar todos estos proyectos? Dani, es que el presupuesto ahí está, es que la basura es plata. La basura disminuir unos costos. No, es transformar la empresa que nosotros tenemos en una empresa lo suficientemente rentable. Es que Luis Diego lo acaba de manifestar. Nosotros lo que tenemos ahorita es recolección de basuras y traslado a la pradera. No, nosotros lo que necesitamos es hacer separación en la fuente y convertir esa basura en plata. Es que los orgánicos, todo eso se puede convertir en abonos, el cartón vale, el papel vale, las botellas valen, el aluminio vale, todo vale plata. Entonces aquí lo que necesitamos es hacer que una empresa de aseo sea tan de avanzada que permita que nada de lo que se genera por basuras verdaderamente sea basura, sino que sea plata. Ahí está el mismo patrimonio que se puede utilizar. La basura es plata. Perdón, periodista, el candidato Hugo Parra, de algo. Usted no sabe que en la planta de tratamiento San Fernando, además de un aprovechamiento de los residuos de contaminación del alcantarillado, ahora están sacando energía, y parte de la plataforma energética de Medellín no es ni la misma electricidad, sino energía sacada de las basuras. Además de eso, usted no sabe
algo que es bien importante. Nosotros hicimos, cuando quisimos ayudarle acá, por medio de la Universidad de un alcalde, una clasificación de cuánta basura genera un rionegrero al día. Genera aproximadamente 3 kilos de basura, y de esos 3 kilos de basura aproximadamente 1 kilo es elemento para abono orgánico. Y usted no sabe que nuestras tierras son tierras ácidas que requieren tratamiento de abono. O sea, nosotros nos estamos ahogando, muriendo, plagados de necesidades con nuestras mismas soluciones. Bueno, y estamos en este momento en un proceso de desarrollo en el municipio de Río Negro muy grande. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Según usted, ya escuchamos el planteamiento del ingeniero Luis Diego Vélez, pero entonces, según usted, ¿qué es lo que ha pasado en el municipio de Río Negro que todavía no contamos con estos modelos? Bueno, es la falta de visión de un gobernante que es la crítica que nosotros hemos venido haciendo. Mire, parte de mis discursos, yo a todo el mundo le he manifestado en las diferentes reuniones. Río Negro ya no necesita más alcaldes. Nosotros llevamos 20 años eligiendo alcaldes y mire el municipio de Río Negro estancado donde está. Estamos en una gran difícil situación de orden público, de drogadicción, de homicidios, absolutamente de todo. ¿Sí? Y ahorita frente al tema de los servicios públicos, mucho más grave aún la situación, el tema del agua, el tema de los residuos sólidos. ¿Qué es lo que necesitamos? Un gerente para Río Negro que empiece a ponerle orden, que empiece a tener visión hacia dónde queremos llevar a este municipio y cómo le queremos dar la mano a los ciudadanos rionegreros para que trabajemos de manera mancomunada y podamos llevarle muchos beneficios, entre otros una rebaja considerable en el tema de las tarifas de servicios públicos, tanto de agua como de aseo, y por qué no gestionar para que las de luz, sabiendo que somos los generadores de energía más importantes del país, a través de una ley nos puedan rebajar esas tarifas, que desde hace mucho tiempo se viene trabajando, pero que no se han visto los resultados. Yo le insinuaría aquí brevemente al alcalde 2 medidas. Porque pues me da la impresión de que el alcalde, el candidato Hugo Parra, comprende bien este tema, y él lo ha dicho, ante la pregunta suya de cuál es la solución, él ha dicho gerencia. La gerencia por lo menos tiene otro ingrediente, es sentido de las prioridades, es decir, que se trabaje primero con las prioridades de la comunidad, antes que las prioridades de pequeñas transacciones politiqueras. Y segundo, darse cuenta que los servicios públicos es lo que está categorizado como los bienes públicos, o sea, como los derechos fundamentales, es respetar la gente, respetar y tener un claro sentido de ciudadanía. Bueno, muy bien, vamos llegando al final de Transformando una Región. Yo quiero que entre los tres pues planteemos cuáles son las principales conclusiones de ese conversatorio que tuvimos referente al tema de servicios públicos, agua, y también al tema de residuos sólidos. Entre ellos pues mencionábamos que debemos desburocratizar las empresas de servicios públicos del municipio de Río Negro. Entre ellas también garantizar el mínimo vital a los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Río Negro, y también pues incentivar a la voluntad política de, como lo dice el candidato, el gerente y no el alcalde los alcaldes que hemos venido teniendo durante 20 años en el municipio de Río Negro. Pues sí, usted lo ha dicho de una manera general, yo lo advertiría de una manera más específica. Yo decía, sacar el agua de ser una mercancía a que sea un derecho, y me parece que el candidato Hugo Parra así lo concibe, porque usted lo oía hablar de convertir el mínimo vital en un derecho fundamental. O sea que estoy alineado con su apreciación. Lo segundo es que me parece que no lo advirtió usted, señor periodista, y fue una observación que hizo el candidato, trabajar con el enorme capital social que está radicado en los acueductos comunitarios para cumplirles con las conservaciones de sus microcuencas y garantizarles asistencia técnica, que creo que es lo que ha dicho el candidato. Y tercero, me parece que entramos en un tema que ya no sé si por el limitado tiempo que se maneja aquí en estos espacios, es una plataforma de energía donde Río Negro y los municipios del Oriente internalicen su propia vocación generadora de electricidad. Bueno, y para adjuntar ustedes sus conclusiones. Bueno, yo creo que ustedes ya han dado las conclusiones sobre el tema. Yo creo que acá, más que eso, podríamos pensar que frente a esta
situación en la que estamos viviendo de índole política y que ya en 2 semanas se va a escoger el próximo alcalde de Río Negro, sean los ciudadanos quienes hayan hecho un análisis con mucha vehemencia, con mucha conciencia, con mucha seriedad, con mucha inteligencia frente a los diferentes candidatos que estamos aspirando a la alcaldía, quienes tienen conocimiento de los diferentes temas, qué es lo que nosotros pretendemos para el municipio de Río Negro, cómo queremos vincular a las comunidades, cómo queremos vincular a cada uno de esos seres humanos que vivimos en Río Negro para que busquemos no solamente un desarrollo social integral del municipio de Río Negro con cada una de esas grandes obras que vamos a hacer, sino, Dani y doctor Luis Diego, buscar indiscutiblemente algo que es supremamente importante, una mejor calidad de vida para todos los rionegreros, porque no la merecemos. Vivimos en un sitio privilegiado, estamos en la capital del oriente antioqueño, somos el polo de desarrollo del oriente y con toda seguridad Río Negro y el oriente antioqueño no solamente van a ser el polo de desarrollo de Antioquia, sino de Colombia hacia el futuro. Por eso merecemos tener un alcalde que conozca a profundidad de todos estos temas. Muy bien, ingeniero y economista Luis Diego Vélez, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá que con las reflexiones del candidato haya como un mensaje que me suena bíblico, que Río Negro se levante y vuelva a andar. Gracias, doctor Hugo Parra. Abogado Hugo Parra Galeano, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, Dani, a usted un agradecimiento muy especial. Este programa de Transformando una Región se ha vuelto un programa institucional supremamente importante, donde cada 8 días llevamos temas de gran interés para toda la comunidad, a CNC y a toda la comunidad que nos ha sido fiel y que con toda seguridad tiene con estos programas unos elementos de juicio supremamente importantes para tomar decisiones. Un saludo muy cariñoso para todos ellos y a ustedes un saludo muy especial y un agradecimiento muy grande. Hoy podemos decir, el alcalde de Río Negro no solo puede ser el alcalde de Río Negro, también tiene que saber integrar la región, como lo tratábamos también en un tema, y pues también enviarle un saludo muy especial a nuevos televidentes que tenemos en el municipio de La Ceja del Tambo, y para todos también quienes nos están viendo a esta hora en la web en www.canalcnsoriente.tv. A ustedes muchas gracias. A ustedes también gracias por estar con nosotros. Recuerde, Transformando una Región proyecta las ideas de los futuros gobernantes del oriente antioqueño. Entramos en la recta final para las elecciones del próximo 30 de octubre. Son ustedes quienes van a apostarle a la transformación de la región. Que tengan una feliz noche.